Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Cuando las personas piensan en la criatura conocida como Pie Grande o Sasquatch, inmediatamente piensan en los inmensos y fragantes bosques de pino que abundan en el norte de California y en los estados de Oregon y Washington. Muchos de los avistamientos más conocidos de esta esquiva criatura han ocurrido en estos tres estados. Pero tal vez a algunos les sorprendería saber que los avistamientos más antiguos de Pie Grande en Norteamérica no ocurrieron en el noroeste pacífico de Estados Unidos, sino en los estados de Arkansas y Missouri. Hay reportes de periódico que datan de los años 1840 de encuentros con lo que llamaban un monstruoso hombre salvaje, gigantesco en estatura y todo cubierto de pelo. Un reportaje que apareció en el importante periódico St. Louis Democrat en 1869 decía: «Se parece tanto a la forma humana que los hombres no están dispuestos a dispararle. Tiene un andar encorvado, brazos muy largos con manos inmensas. Generalmente camina sobre sus patas traseras, pero a veces en cuatro patas, y no se puede atrapar». Para William Lunsford, de Texarkana, Arkansas, las historias de Pie Grande, o el monstruo de Fouke, como se lo conoce en Texarkana, eran algo que había escuchado toda su vida, pero estaba convencido que eran producto de imaginaciones activas. Él no creía en Sasquatch. Había crecido en un hogar muy religioso y en su familia la creencia en cosas como fantasmas o monstruos simplemente no existía. Era el año 1977 y Will, de 17 años, estaba completamente enfocado en los deportes colegiales, que incluían el atletismo y la lucha libre. También le encantaban las actividades al aire libre, algo que había practicado junto con su padre desde que era niño. Antes de que su padre falleciera, siempre había acostumbrado llevarlo a pescar o de cacería. Su padre le había regalado una caña de pescar que Will atesoraba, y ese cálido día de verano alistó la caña junto con su caja de anzuelos y se encaminó hacia unos pequeños lagos artificiales que quedaban a unos 25 kilómetros de su casa. Los lagos, a pesar de ser artificiales, estaban llenos de percas y la pesca era buenísima. Era su lugar favorito para pescar y solía ir ahí con regularidad, por lo que estaba muy familiarizado con la zona. De hecho, iba con tanta frecuencia y conocía el área tan bien que lo consideraba su segundo hogar. Ese día manejó su carro hasta la entrada del área boscosa y lo estacionó ahí. Seguidamente comenzó a caminar sin prisa por el sendero que llevaba a los lagos, estando el primer lago como a 1 kilómetro del lugar donde estacionó el auto. Había vegetación espesa llena de vida silvestre a todo su alrededor. Mientras caminaba, Will notó unas huellas inusuales en el barro, pero no les dio importancia. Pensó que probablemente eran de algún animal que se había resbalado en el lodo y había dejado lo que parecían ser huellas grandes, tal vez un castor. Después de caminar por un rato, llegó al lago y pasó un tranquilo y placentero día pescando. Un poquito antes de que anocheciera, recogió sus cosas e inició el camino de regreso por el sendero. De pronto, se dio cuenta de que alguien o algo lo seguía. Inicialmente pensó que era su imaginación, pero podía escuchar claramente que pisaban y aplastaban ramas y matorrales. En esa zona a veces había osos. También había panteras, coyotes y otros animales que podían ser peligrosos, por lo que Will estaba alerta. Lo extraño era que lo que fuera que estaba haciendo el ruido parecía caminar al mismo paso que él. Cuando Will se detenía, el sonido de pisadas también se detenía. Y cuando empezaba a caminar de nuevo, el sonido se reanudaba. Parecía que alguien caminaba justo a un lado de él. Era algo bastante extraño y Will no lo entendía porque no veía a nadie. Se comenzó a sentir incómodo y decidió caminar un poquito más rápido, pero los pasos aumentaron la velocidad también. De pronto Will comenzó a correr y no se detuvo hasta llegar al carro.
repentinamente escuchó un grito espeluznante que reverberaba entre los árboles por todo el bosque. Nunca había oído algo parecido. El sonido era tan agudo y tan fuerte que parecía que venía a través de parlantes sumamente potentes. Will no se quedó para averiguar qué era, sino que arrancó el carro y se fue. Al día siguiente decidió comprarse un cuchillo de monte para poder defenderse en caso de que le saliera algún animal sorpresivamente. Aproximadamente un mes después, casi había olvidado el incidente y volvió a ir de nuevo a pescar en el mismo lugar. Caminó hasta el primer lago y pasó un rato ahí pescando. Tuvo suerte y prácticamente enseguida pescó una perca de casi 3 libras. Luego de pescar en ese lago por un buen rato, decidió caminar hasta el segundo lago que quedaba como a medio kilómetro más adelante por el sendero. Ya para esta hora había comenzado a caer el crepúsculo, pero aún no estaba completamente oscuro. Mientras caminaba por el sendero, comenzó a percibir un olor repugnante que era difícil de identificar. Olía una combinación de podrido, heces, basura y perro mojado. No sabía de dónde venía, pero era bastante desagradable. Pensó que tal vez había algún animal muerto entre la vegetación. Solía suceder. Pero a medida que continuaba caminando, el olor se intensificaba y comenzó a sentir una inquietud inexplicable. No sabía qué era, pero sintió que se le erizaban los pelos en la nuca. No obstante, quería seguir pescando y estaba decidido a ir a probar suerte en el último lago para ver si picaban más peces ahí. Trataba de sacudirse la sensación incómoda que tenía y finalmente la atribuyó al incidente ocurrido el mes pasado. Pensó que probablemente había quedado nervioso por eso. Siguió caminando un poco más, pero la sensación que tenía se volvió más fuerte. De pronto se detuvo y miró por el sendero hacia abajo. Una especie de sexto sentido le indicaba que había algo extraño. Siempre solía haber venados que cruzaban el sendero por esa zona y Will trataba de ver si tal vez veía algún venado. Mientras miraba, vio a corta distancia una sombra del lado izquierdo del camino. No podía distinguir qué era, pero se veía totalmente fuera de lugar. Will supo instintivamente que era algo que no debía estar ahí. Siguió caminando lentamente y con cautela, pero a medida que caminaba hacia esa parte del sendero, la sombra comenzó a enderezarse y Will vio que era algo que lentamente se empezaba a poner de pie. Sostenía enfrente suyo una rama de árbol llena de hojas que lo ocultaba parcialmente, pero a medida que se enderezaba, la rama también se enderezaba con él. Seguía sosteniéndola hasta que la rama volvió a su altura normal en el árbol. Sin embargo, la sombra era enorme, mucho más alta que la rama. Inicialmente Will había pensado que era un oso, pero cuando se puso completamente de pie, él se dio cuenta de que no cabía la posibilidad de que fuera un oso, ya que medía casi 2,5 metros de altura. Esto era otra cosa. De pronto la sombra soltó la rama y dio un paso hacia adelante y se posicionó en el sendero frente a Will, bloqueándole el camino. Por unos segundos a Will se le ocurrió que podría tratarse de un perezoso gigante, pero enseguida descartó esa posibilidad, ya que se acordó que en Arkansas no hay perezosos de ninguna clase. Y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Ya había eliminado mentalmente todos los animales que él sabía que no eran, y únicamente quedaba una posibilidad. Era gigantesco. Tenía los ojos negros como el carbón y no se los quitaba de encima a Will. A pesar de que la criatura no hacía un solo sonido, era intimidante y parecía estarle diciendo a Will que no avanzara más. Y entonces el animal comenzó a moverse lentamente lado a lado, alternando el peso de un pie a otro como meciéndose. Will estaba aterrado. Quería correr, pero no podía. Se quedó congelado del miedo y comenzó a hiperventilar.
Sentía que las lágrimas le empezaban a correr por las mejillas incontrolablemente, pero seguía inmóvil sin tan siquiera poder dar un paso hacia atrás. Ambos se miraron por unos 2 o 3 minutos sin moverse, y entonces el animal caminó otra vez hacia el árbol y agarró la rama que había estado sosteniendo previamente. Con la boca arrancó todas las hojas de la rama y se las comenzó a comer. Mientras aún masticaba las hojas, volvió al sendero y una vez más se paró enfrente de Will, retomando el mismo movimiento, lado a lado, alternando su peso repetidamente entre un pie y el otro. Para Will esto fue más que aterrador y estaba seguro que iba a morir ahí mismo. Comenzaba desesperadamente a pensar en una posible ruta de escape en caso de que el animal se le abalanzara. Detrás de él quedaba uno de los lagos donde acababa de estar pescando y pensó que podría tirarse al agua rápidamente porque era un buen nadador. Tal vez nadando bajo el agua podría escapar, pero no quería correr para no despertar un posible instinto depredador en el animal. Mientras aún se seguían mirando el uno al otro, el animal levantó el pie derecho y parecía que iba a dar un paso hacia adelante. Pero en lugar de eso, giró sobre el pie izquierdo y dio un paso hacia el bosque. Luego dio 2 pasos más y desapareció entre los árboles y la vegetación. Will ya no lo podía ver. Aún lo podía oler, pero el animal se había adentrado en el bosque y se perdió de vista. Fue entonces que Will reaccionó y salió corriendo aún con la caña de pescar y la caja de anzuelos en la mano. Poco antes de llegar al lugar donde había estacionado el carro había una cerca que debía brincar. Lanzó la caña de pescar y la caja de anzuelos hacia el otro lado y seguidamente brincó la cerca y corrió hacia el carro con las llaves ya en la mano. Abrió la puerta y entró al carro llorando. Cuando se sentó, se dio cuenta de que se había orinado. También se dio cuenta de que no había recogido la caña de pescar y la caja de anzuelos después de haberlas tirado por encima de la cerca. Tendría que regresar a recogerlas. No quería bajarse del carro, quería salir de ahí, pero había sido un regalo de su padre. Armándose de valor, se bajó y los recogió. Para su gran alivio no había señal del animal por ningún lado. Volvió a entrar al carro, lo arrancó y manejó los 25 kilómetros hasta su casa. Cuando llegó estaba todavía tan asustado que su madre se alarmó. Will decidió contarle lo sucedido. Le dijo que acababa de ver al monstruo de Fouke, que era real. Su mamá se lo quedó viendo pensando que bromeaba y se rió. Pero al ver el estado en que se encontraba su hijo, terminó por creerle. Él era un muchacho bastante serio y responsable y jamás inventaría algo así. Ella le dijo a su hijo que no se lo contara a nadie porque no se lo iban a creer y lo ridiculizarían. A los pocos días, Will se lo contó a su mejor amigo, quien no le creyó y enseguida se comenzó a reír. También se lo contó a su entrenador en el colegio y a pesar de que el entrenador sí le creyó que vio algo, no creía que había sido un Sasquatch o el monstruo de Fouke. Al ver que la gente era muy escéptica, Will decidió no contárselo a nadie más. Pero esta incredulidad por parte de las personas lo motivó a buscar información sobre la criatura que vio. Él sentía que este animal le había volcado su mundo de cabeza, ya que ahora sabía que no era ni un mito ni una leyenda, era real. Estas criaturas existían. Lo había visto con sus propios ojos y quería saber absolutamente todo acerca de ellas. Pero en los años 70 no había prácticamente nada escrito sobre el tema. En las bibliotecas apenas había un puñado de libros que hablaban de pie grande. Y fue como resultado de esta falta de información que Will se convirtió en investigador, reuniéndose con otras personas que también habían tenido encuentros y comparando notas y experiencias con ellos. Además, comenzó a salir regularmente en busca de las criaturas para estudiar su hábitat y su comportamiento. Esto permitió que tuviera encuentros adicionales y hasta interacciones curiosas con las criaturas en varias ocasiones. Algunos años después, mientras manejaba su carro por una carretera boscosa,
alcanzó a ver una estructura rara entre los árboles a un lado de la carretera. Esto picó su curiosidad y se bajó para investigarlo. Él sabía que los Sasquatch solían manipular y doblar ramas de maneras muy peculiares y también solían hacer estructuras primitivas con las ramas y con piedras. Mientras inspeccionaba las ramas de cerca y las analizaba, sintió que algo lo golpeó desde atrás. Era un palo. De pronto comenzaron a lloverle encima palos y bellotas. Alguien se los estaba lanzando. Cuando volteó a ver, vio una figura familiar, grande y oscura. Estaba parcialmente escondida detrás de un árbol, vigilándolo. Will decidió que trataría de tomarle una foto. Sacó su celular y logró tomarle varias fotos antes de que la criatura diera vuelta y desapareciera en la oscuridad del bosque. Este encuentro impulsó a Will a colocar cámaras de rastreo o cámaras de cacería en los árboles a cierta altura. Debajo de cada cámara, fijado al árbol, les dejaba algo de comer. Esto resultó ser como un imán para los Sasquatch y le permitió a Will obtener cientos de fotografías adicionales, muchas de ellas muy de cerca, en las que se puede distinguir claramente los rasgos de las criaturas. En los 45 años que lleva de estudiar a estos gigantes, él ha tenido la oportunidad de interactuar con ellos por medio de juguetes y de comida. Will y su equipo regularmente les dejan juguetes como legos y bolas de golf que acomodan en determinado orden. Tienen una superficie designada para colocar estos objetos en el bosque. Cuando regresan, encuentran los juguetes arreglados en patrones y órdenes distintos, lo cual indica cierta inteligencia. También suelen dejarles frascos de mantequilla de maní, que parece ser una golosina favorita. Los frascos por lo general los dejan abiertos para mayor facilidad y cuando regresan los encuentran vacíos. Pero en ocasiones los han dejado tapados para ver cuál sería la reacción. En esos casos las criaturas siempre se llevan los frascos, pero interesantemente a los pocos días traen de regreso únicamente las tapas y las vuelven a colocar en la superficie donde estaban los frascos. Las tapas siempre tienen marcas de dientes, lo que le indica a Will y a su equipo que las criaturas usan sus dientes para poder abrir los frascos. Will cree que las tapas las traen de regreso para comunicar que ya se les acabó y quieren más. Él asegura que ha podido comprobar que no todos los Sasquatch tienen comportamientos agresivos. A pesar de que todos suelen ser esquivos, algunos interactúan limitadamente con los humanos. También ha podido observar que dentro de Estados Unidos la apariencia de los Sasquatch varía mucho según la región y asegura que no todos se ven iguales. Su color, su forma de cara, su tamaño y su temperamento son diferentes dependiendo de la zona en que viven. Will y su equipo tienen una colección bastante grande de fotos de Sasquatch captadas con las cámaras de rastreo, incluso hasta de madres con crías diminutas trepadas en sus hombros. William Lunsford tiene varios videos en YouTube donde se pueden ver las fotos que ha logrado captar a lo largo de todos los años que ha estudiado a estos esquivos gigantes del bosque.